Bienvenidos a Comisiones en Vivo. Hoy me encuentro con la doctora Yuri Sierra, la secretaria de la Comisión Primera del Senado, para contarles a detalle todo lo que fue el balance de esta legislatura. Bienvenida, doctora Yuri, ¿cómo se encuentra esta tarde? Muy bien, Joana, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí participando de Comisiones en Vivo. Bueno, y para arrancar, como no es un programa tan técnico y le estamos hablando desde Comisiones en Vivo a la gente cómo funciona el Congreso de la República, por eso hoy nos encontramos en el edificio nuevo del Congreso, en donde funcionan las mayorías de comisiones. Primero contémosle a los colombianos, ¿qué profesión tienes? Yo soy abogada constitucionalista con maestría en Derecho. Eso suena muy rudo para ser una mujer, y además quiero destacar que eres de las únicas mujeres que hay liderando las secretarías del Senado, porque la mayoría son hombres. Sí, así es. ¿Cómo se siente ese reto en tu carrera profesional? Es, como lo dices, bastante retador, sobre todo dar la talla en una comisión tan técnica en la que me han precedido dos hombres que han hecho una labor impresionante, que se han destacado profundamente por su ejercicio profesional, su seriedad y por el tecnicismo con el que realizan esta labor legislativa. Entonces, realmente asumir ese reto, aparte de eso, tener, pues, digamos que lidiar, por así decirlo, lo digo de forma coloquial, no literal, con 16 hombres es un poco complejo, y eso que es de las comisiones que más mujeres tiene. ¿Cuántas mujeres tienen ahí en esta comisión? 5 ¿Y mujeres. hombres? 16. Un reto bastante duro. Sí, totalmente. ¿Cuánto llevas en el Congreso de la República? En el Congreso de la República yo había trabajado previamente 8 años. Yo inicié mi carrera desde la Cámara de Representantes en una UTL, posteriormente en el Senado de la República. Yo quiero hacer un alto ahí. Sí. Para el ciudadano de a pie, ¿qué es una UTL? Una UTL es una unidad de trabajo legislativo que es una herramienta de la que dispone el Estado para cada congresista, Sí. para que asesore de manera técnica a los senadores y representantes a la Cámara. En una democracia cualquier persona puede resultar elegida, no necesariamente los más técnicos, pero sí se debe rodear de técnicos para ejercer su labor. Por eso se dispuso desde la ley que existan unidades de trabajo legislativo compuestas hasta por 10 personas para que apoyen todas esas labores. Cada congresista define si van a ser asesores, si van a ser asistentes. Obviamente también se requieren personas que ejerzan labores secretariales, se requieren personas que ejerzan otro tipo de labores que no son tan técnicas, así como personas que realmente asesoren al respectivo congresista en todos los temas para los que tiene que estar preparado. Muchos pensarían que en esas UTL solamente están conformadas con abogados como tú. Entonces esta es la oportunidad de contarles que hay espacio para todas las carreras y todas las personas que quieran hacer parte y formar parte del Congreso de la República. Estadísticamente hablando, puede uno decir que la mayoría, pues sí, obviamente abogados, expertos en ciencia política, comunicadores sociales. Sí. Es muy importante que los congresistas comuniquen a la ciudadanía la labor que están realizando. Esas labores de accountability casi no se manejan en Colombia, y es la hora, pues, de reforzarlas, y se necesita muchísimo un comunicador. La mayoría, por ejemplo, de abogados no sabemos comunicar las ideas, o no sabemos comunicarlas en un idioma inteligible para todas las personas. Como lo que estamos haciendo hoy, contarle a los colombianos de una forma más sencilla lo que pasa, porque los temas, por ejemplo, en la Comisión Primera son muy técnicos. ¿Qué temas se manejan ahí? Es la Comisión de Asuntos Constitucionales, la única de las 7 comisiones que conoce de reformas a la Constitución. Sí. Un proyecto de acto legislativo no se puede tramitar por ninguna otra comisión. Adicional a eso, es la única comisión que tiene competencia para conocer de las leyes estatutarias. Son un tipo especial de leyes previsto por el Constituyente del 91 que desarrollan de manera directa principios constitucionales de especial relevancia, como los derechos fundamentales, Sí. como la democracia, como el sistema electoral colombiano, como el propio sistema de oposición o régimen de oposición, participación en política de servidores públicos, todos aquellos temas que desarrollan principios importantes y transversales en la Constitución se desarrollan o se regulan mediante leyes estatutarias, y solo la Comisión Primera conoce de este tipo de normas. Obviamente también tenemos otros asuntos, como asuntos étnicos, como la variación de los poderes nacionales. Si en algún momento se requiere que los poderes nacionales no estén en Bogotá, se tramitaría esa autorización a través de la Comisión Primera Bueno, del ahora Senado. entrando en materia,
en esta legislatura, qué otras reformas han avanzado y cómo estas reformas le funcionan al ciudadano de pie, porque tenemos que decirle a la gente que esos son temas muy técnicos. Podemos decir que la reforma a la política, pero el ciudadano, como dice, a mí me sirve lo que están tramitando allá. Contémosle eso a los ciudadanos. Una de las reformas constitucionales que se ha estado tramitando durante esta legislatura 2024-2025, para este primer periodo legislativo que va de julio a diciembre, se han realizado 29 sesiones de la comisión y 5 sesiones conjuntas. Sí. Dentro de esas 29 sesiones se tramitó el proyecto de reforma constitucional denominado reforma política, que entre otras cosas busca garantizar la incursión de nuevas fuerzas políticas en el escenario electoral. Sí. Aquí tenemos una tradición fuertemente bipartidista. Luego una dispersión de partidos a partir de la Constitución del 91, lo que genera una serie de inconvenientes de gobernabilidad, de cooptación, de economías ilegales, algunas organizaciones políticas. Entonces se cerró nuevamente el espectro, pero la Corte Constitucional ha establecido que se quiere abrir nuevamente, se requiere que se abra nuevamente ese espacio de participación, además por el acuerdo final de paz, que quiere desligar el reconocimiento de personería jurídica que le da derechos a los partidos políticos de la votación obtenida para el Congreso de la República. Temas claves en vísperas de elecciones. Totalmente, va a empezar en enero, empieza el calendario electoral. De hecho, ya Sí. prácticamente empezó. Esto se podría decir que es una ruta para los ciudadanos para que empiecen a entender cómo van a votar a futuro y qué se van a encontrar en las elecciones. ¿Cómo integrar este Sí. órgano representativo por excelencia? El Congreso de la República es la representación del pueblo colombiano, tanto el Senado como la Cámara de Sí. Representantes. Hay una gran discusión de cómo garantizar la participación efectiva de las mujeres. Ha tocado fijar un porcentaje preciso y específico mínimo de participación, que es hoy del 30%, queriendo avanzar hasta un 50% de paridad real, de alternancia en las listas. También se dice que se requiere que sean listas cerradas para que cualquier persona como yo podamos algún día poder ser incluidas en una lista y obtener la Voy a hacer votación un alto requerida. ahí en el camino. Sí. ¿Aspiraciones políticas a futuro? En principio no. Podemos pero... darle la primicia a comisiones en vivo. No, por ahora no, realmente pues digamos hoy incursionar en el escenario político es complejo, las campañas al Senado son muy costosas porque es una campaña nacional, prácticamente una campaña presidencial, entonces y pues digamos realmente también lo mismo, para ser parte de la Cámara de Representantes también se requiere un esfuerzo muy importante, especialmente en ciudades como Bogotá. Así es. Circunscripciones como Bogotá y otros departamentos son bastante complejos. Bueno, ¿qué otros temas de este nivel han avanzado en la comisión? En esta legislatura terminó su trámite porque, pues se sabe, las reformas constitucionales, tenemos un sistema de reforma rígido de la Constitución, tenemos que protegerlo, entonces no puede ser tan fácil que se reforme la Constitución y para ello se prevé que se apruebe en 2 vueltas, es decir, 4 debates en la primera vuelta, Sí. 4 debates en la segunda vuelta. Se dio el trámite en segunda vuelta del proyecto de reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Nosotros tenemos un Estado descentralizado como modelo, hay una descentralización administrativa, hay unas competencias en autoridades territoriales, pero no se les envía el dinero necesario para que esa descentralización sea la adecuada, suficiente, eficaz. Es como si se independiza un hijo o una hija de la casa, pero sigue dependiendo de la plata que le manden sus papás. Total. Esa independencia pues no está plenamente garantizada. Yo quiero que ahora hablemos de un tema que le interesa con seguridad a todos los colombianos, al ciudadano de a pie, la reforma a la justicia. El presidente de esta comisión recientemente en una entrevista que tuve con él explicaba a detalle cómo le puede funcionar a esa persona que dice me robaron pero yo no voy a ir a denunciar porque no vale la pena. Total. ¿Cómo va a funcionar esa reforma? Hoy hay más de un 90% de impunidad en el proceso de investigación y sanción de conductas. Esto es por múltiples razones. Realmente yo me puedo atrever a decir que al menos en Occidente no se ha creado un sistema adecuado de investigación y juzgamiento de delitos que garantice una retribución justa, pero a su vez una prevención de la comisión de la pena. Claro. En Colombia se adoptó un modelo de justicia premial.
se adoptó en el año 2004, en parte pues importamos algo del modelo estadounidense, donde se premia que se delate a las personas, que se colabore eficazmente con la justicia, y eso es lo que se quiere recuperar. Si a mí me roban mi celular, a mí no me interesa que la persona que me robó se vaya a 5 años para la cárcel, pero si me repara integralmente, yo no tengo ningún problema en que sencillamente se acoja un principio de oportunidad y listo, y sus antecedentes penales quedaron incólumes, y nuevamente se reincorpora a la sociedad, no hizo nada robándome, y pues seguimos adelante todos. ¿Esta reforma en qué estado quedó y qué va a pasar? Esta reforma ya va para la Cámara de Representantes, se aprobó en la Comisión Primera del Senado, se aprobó en la plenaria del Senado y está avanzando con esos puntos como el principio de oportunidad, como el reconocimiento de beneficios para conductas que, si bien se consideran graves, se necesita conceder beneficios para que se aporte eficazmente a la investigación de delitos como el de terrorismo. Nadie va a delatar una organización criminal si no tiene ningún incentivo para hacerlo. Total. Incluso pues fue bastante polémico el tema de beneficios para los agresores que cometen delitos contra niños, niñas o adolescentes, pero lo que se buscaba era buscar una protección más allá de apartar a este individuo de la sociedad, que si bien son delitos muy graves, que si bien tienen que ser sanciones ejemplarizantes, también se requiere buscar mecanismos que garanticen tanto que se delate si son redes de pedófilos, para que se colabore con la justicia de forma rápida y eficaz, y a su vez que se garantice la indemnización y reparación integral de las familias. Sin embargo, pues eso se retiró. Es obviamente legítimo haber hecho ese retiro, esa eliminación de ese artículo, toda vez que contamos con un principio constitucional que es del interés superior del menor, y todo lo que no vaya encaminado a proteger a los niños, niñas y adolescentes se va a considerar inconstitucional. Bueno, y cambiando el tema de justicia, política, vámonos para el tema del campo, porque estoy segura que todos los campesinos que nos ven en esos territorios que uno creería que son los más alejados, aquí en el Congreso, lo he visto de cerca que se trabaja por ellos. Reforma agraria rural, ¿en qué quedó? Bueno, la reforma rural viene también del acuerdo de paz, es una derivación, es el punto 1 del acuerdo final de paz, y prevé especialmente llevar la justicia al campesinado colombiano. Es muy frecuente en un país como Colombia, siendo un país rural, conflictos por la tierra y conflictos sin resolver, que van desde un conflicto entre vecinos, desde el deslinde, desde la servidumbre que requiero. Yo necesito pasar por la finca de mi vecino y tengo que resolver ya esa servidumbre, servidumbres eléctricas que también hay que resolver, así como la propiedad que nunca ha sido formalizada. Claro. Sencillamente vivían ahí los abuelos de una persona, luego viven sus papás, luego viven los hijos, y la tierra nunca se legalizó. Pero qué bueno que usted lo explique de esta forma, del campesino que encendió el canal del Congreso y quiere saber por qué no entiende el tecnicismo de una jurisdicción agraria y rural. Es muy bueno que lo contemos de esta forma, cómo le va a funcionar, cómo le va a servir y cómo se va a ver beneficiado. Desde los años 30 nosotros tenemos una función social de la propiedad. Se quiere que la tierra sea para que produzca y para que favorezca especialmente a los trabajadores del campo, que son tan importantes. En el año 36 empezó esta implementación de la función social de la propiedad y de la jurisdicción. Incluso se crearon desde esa época los jueces agrarios. Posteriormente desaparecieron, y solo a partir del año 2016 se previó también la necesidad de garantizar tanto la formalización de la tierra como la adjudicación para los campesinos que nunca la han tenido. Todos leímos en nuestro bachillerato la obra Siervo sin tierra, qué triste, qué dolor, campesino que nunca tuvo tierra y nunca la iba a tener su familia tampoco. Claro. ¿Cómo lograr esto si los trabajadores del campo merecen también una especial protección? Todo empezó entonces con el reconocimiento de los campesinos como sujetos de especial protección constitucional, y posteriormente la creación de una jurisdicción agraria y rural que va a complementar las labores que hoy hace la Agencia Nacional de Tierras, que en un primer momento era el INCORA, posteriormente se convirtió en el INCODER. Con el ya en desarrollo normativo del Acuerdo Final de Paz se creó esta agencia. Sin embargo, con todas las competencias que tiene la agencia, hoy se demoraría más o menos 300 años en resolver todos los conflictos de tierra, y va a entrar a apoyar la jurisdicción agraria y rural para la mayoría de los procesos. Sin embargo, los temas de adjudicación de baldíos van a seguir en cabeza de esta agencia, toda vez que los baldíos son del Estado. ¿Y a quién le corresponde adjudicarlos? Al Estado. Los baldíos generan mucha confusión, porque hay personas que escuchan y dicen, no, pero es que si yo he vivido 10 años
en un inmueble, el inmueble pasa a ser mío. Pues resulta que si es un baldío puede haber vivido la persona 100 años y no va a prescribir a su favor la propiedad. Para eso se necesita una adjudicación, verificando además que ese baldío sea adjudicable. Entonces la idea es resolver todos esos conflictos por la tierra para garantizar que el campesino que vive en su terreno le sea formalizada su propiedad, tenga su escritura registrada, pueda después venderla, pueda heredarla a sus hijos. Sí. Y a su vez garantizar que todos los demás conflictos por la tierra pues terminen donde debe ser, y es ante los jueces. Bueno, doctora Yuri, cerremos el capítulo campo. ¿Por qué hablar de la salud en la Comisión Primera si la gente que sigue todo el tema de las discusiones en las reformas sociales pensaría que solo se discute en la Comisión Séptima del Senado y de la Cámara, que es donde se discuten estos temas? ¿Por qué la reforma a la salud llega a la Comisión Primera? Bueno, esto tiene una historia también, tiene un origen que es el año 2008, cuando la Corte Constitucional estableció que la salud es un derecho fundamental. Sí. En un principio, todo nuestro amplio catálogo de derechos generaba confusión. Entonces no se sabía si había unos derechos, si los derechos sencillamente fundamentales, es decir, donde el Estado no tiene que hacer nada, donde el Estado sencillamente me tiene que dejar mi libertad de expresión, mi libertad de prensa, mi libertad de culto, Sí. pero también hay otra categoría de derechos que para poderlos garantizar eficazmente se requiere hacer una inversión de dinero, como el derecho a la salud. La Corte Constitucional, después de avanzar en su jurisprudencia, dijo no, la salud es un derecho fundamental. No es que haya conexidad con la vida. Pero ahí no. yo la interrumpo porque es que además la salud, además de ser un derecho fundamental, generó cualquier tipo de inconvenientes entre los integrantes de la comisión, y esto tenemos también que contárselo a la gente. Total, ¿Cómo funcionó, es que cómo funcionó esa discusión ahí? Esto es un tema que viene desde la Contémosle primera... esos secreticos que la Sí, gente no ve en desde televisión la normalmente. primera reforma a la salud que se presentó. ¿Quién la presentó? Cuando la presentó el gobierno del presidente Petro, se creó ese conflicto de competencias entre la Comisión Primera y la Comisión Séptima. Exacto. La Comisión Primera dijo, la salud es un derecho fundamental. Como derecho fundamental se regula mediante ley estatutaria, y solo la Comisión Primera, lo mencionaba al principio del programa, Sí. tramita leyes estatutarias. Se reunieron todos los presidentes de las comisiones, que son las que tienen que resolver ese conflicto, y por asuntos políticos, no jurídicos, porque realmente esto fue un asunto, podría decirse incluso de macropolítica, se definió que la competencia era la de la Comisión Séptima del Senado, porque lo que se iba a regular no eran aspectos del núcleo esencial definitorio del derecho a la salud. Entonces, ¿qué se discutió recientemente en Lo materia que de salud? hicieron entonces los dos partidos de oposición, tanto Cambio Radical como el Centro Democrático, fue presentar una denominada contrarreforma a la salud. Sí. Después de esa sentencia del año 2008 de la Corte reconociendo la salud como derecho fundamental, en el año 2013 se tramitó una ley estatutaria de salud. Esa se tramitó por las comisiones primeras. ¿Qué hicieron estas dos bancadas? Presentar un proyecto para hacer los ajustes requeridos en esta ley estatutaria de salud que garantizaran la prestación eficaz de este derecho, que además es un servicio público, pero como era una reforma, una ley estatutaria, pues era por consiguiente Y también ahí, una ¿cómo ley estuvo ese estatutaria. equilibrio? Tú como secretaria, viendo desde atrás la barrera, ¿cómo viste esa discusión ahí? Realmente pues era, digamos, como un tema de decir cuál reforma se requiere más. La que profundiza el sistema actual, la Sí. que lo dinamiza y lo hace eficiente, que es la reforma a la ley estatutaria, o un nuevo modelo de salud. Entonces era ese pulso. Si se aprueba la de la Comisión Primera, es mantener el statu quo, pero con ciertas actualizaciones para dotarlo de eficacia. Claro. Si se aprueba la de la Comisión Séptima, es el nuevo modelo de salud, donde entonces se le da un nuevo papel a las EPS, donde el Estado tiene una intervención más directa. Era ese pulso, sin embargo, pues hasta el momento las dos reformas han avanzado. ¿Y en qué quedó entonces esta Esta contrarreforma? reforma se aprobó, está pendiente de votarse su articulado en la Comisión Primera del Senado. Mientras avanza también la reforma a la salud en la Cámara de Representantes y se espera que llegue al Senado, pero eso sí a Comisión Séptima, Sí. para el año 2025. Bueno, ¿y qué otros proyectos se discutieron en este periodo? En este periodo pues también ya hubo otras iniciativas como también terminó de tramitarse el cambio de denominación para Fuerza Aeroespacial. La competencia de la Fuerza Aérea Colombiana va más allá del espacio aéreo y se requería que se determinara esto. No es que precisamente en Colombia se esté soñando con ir al espacio ni tener astronautas, pero sí que incluso hay satélites además que ya están en el espacio y por eso pues se requería
que esta Fuerza Armada colombiana tuviera ese cambio de denominación, que tocaba hacerlo además por reforma constitucional, porque Claro. el nombre lo daba también la propia Constitución. Sí. Se aprobó también un proyecto que para las mujeres es muy importante y es la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Hablemos de eso, porque yo creo que a muchos colombianos les quedó sonando en lo que vieron en muchos titulares en los principales medios del país, de qué se trata y cómo se van a ver beneficiados las personas que están interesadas en este tema. Pues digamos, es un tema de especial relevancia para la protección, sobre todo de las niñas. Sí. Realmente nos decían las organizaciones, las ONGs que promovían este tema, que solo el 0.03% de las uniones tempranas se produce entre un par de adolescentes enamorados. La mayoría de las veces son condiciones de vulnerabilidad en las que se ve como una vía de escape permitir que la niña, porque son sobre todo las niñas Para las menores niñas, sí. de 18 años, contraigan matrimonio. Eso genera una Que uno boca creía menos. que ese tema se veía mucho en el pasado, Totalmente, de pero hecho. en la actualidad hay muchos casos registrados. Se mantiene realmente en un alto porcentaje. Sí. La evolución también ha sido, en un principio se permitía que se casaran las niñas desde los 12 años. Pues yo le tengo un ejemplo muy claro. Sí. Cuando yo estuve averiguando este tema, mi mamá me dijo, a mí me iban a casar a mis 15 años con un señor de 80 años. Es que ese es el punto y eso es lo que pasa. No era ella enamorada de un adolescente de 17 años. Eso es lo que busca proteger. Especialmente a las niñas y especialmente de estos matrimonios que algunos denominan serviles por conveniencia, y a su vez enviarle el mensaje a la sociedad de que las niñas no tienen por qué perpetuar los estereotipos de género o que tengan un destino biológico predeterminado de Sí. casarse, de ser madres, sino que ya después, con su mayoría de edad, si toman claro, siguen siendo muy jóvenes, pero si toman ya la decisión libre y espontánea de contraer matrimonio, lo hagan, pero Total. bajo ninguna presión por Total. parte de sus padres, cuidadores o de los tutores. Pero bueno, yo quiero, antes de terminar esta entrevista, porque ya la estamos finalizando, primero reconocer ese bagaje que usted tiene en conocimiento de unos temas tan importantes para el país y que son tan difíciles, incluso de los que trabajamos acá en el mismo Congreso de la República, a veces entenderlos, y de la forma en que usted los explica y los maneja, y en una de las comisiones que tienen mayor peso, por decirlo así, en donde hay muchos pesos pesados de la política con la mayor trayectoria, por ejemplo, como el doctor Humberto de la Calle, la doctora Clara López, gente que conoce muy bien estos temas. Yo quiero que usted nos cuente una anécdota de su gestión como secretaria, cositas que hayan pasado por ahí. Pues- Contémosle estas cositas a los ciudadanos. Entre otras cosas, digamos, tuve una anécdota que me marcó iniciando. Yo llevo 2 años en la comisión, es mi Sí. primer periodo como secretaria, y en el trámite de la primera reforma política se decidió retirarla en segunda vuelta, retirarla luego de 4 debates. Eso no solamente generó una profunda discusión jurídica si había o no competencia de la comisión para retirar un proyecto tan avanzado, sino que posteriormente un ciudadano preocupado nos presentó una acción de tutela y dijo: ¿ustedes cómo admitieron que se retirara ese proyecto de reforma constitucional? Yo tenía ideas, yo quería participar de una audiencia pública. Fue un tema en el que tocó ejercer una defensa muy fuerte ante el Consejo de Estado. Sí. El Consejo de Estado es un tribunal muy estricto en materia jurídica, pero nos dio la razón. Entonces fue mi primer reto como secretaria, que además salió bien. Que además, si bien fueron momentos estresantes, tanto la sesión del retiro de ese proyecto como posteriormente la defensa jurídica de lo que hicimos, también fue muy gratificante saber que jurídicamente lo defendimos adecuadamente. Bueno, y para terminar, ¿le podemos contar a los colombianos cuántos años tiene la doctora Yuri Sierra? Claro que sí, yo tengo 36 años. Muy joven para el conocimiento y la experiencia y el bagaje con el que hoy se enfrenta a las cámaras para contarle a los ciudadanos todo lo que pasa aquí en materia de política, de justicia, de campo, de salud. Mil gracias por acompañarnos en este espacio del canal del Congreso. De eso se trata Comisiones en Vivo, de llevarles a todos los televidentes las cosas reales, todo el detrás de lo que pasa aquí, porque somos el Congreso de la gente. Entonces, importante este espacio. Doctora Yuri, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Joana, por este espacio, al Canal Congreso, por este espacio también de Comisiones en Vivo, este importante programa que le permite a la ciudadanía conocer todo lo que pasa en tiempo real y las decisiones que se van tomando que necesariamente van a impactar el futuro de los y las colombianas.
Y para que no se pierdan ningún detalle de todo lo que viene en esta importante comisión del Congreso de la República, los invitamos para que se queden conectados en Comisiones en Vivo a través del canal de los colombianos, el canal del Congreso.